En la agenda global está prevista que una de las mayores crisis que enfrentará la humanidad es la falta de agua. Y este grave problema lo hemos empezado a vivir con la escasez en el mundo, en México y en Oaxaca, donde corremos el grave riesgo del llamado estrés hídrico, es decir, la creciente escasez y falta de agua en consecuencia, por, sobre todo, no retenerla, no cosecharla, no coadyuvar con la naturaleza para recargar los mantos acuíferos y freáticos, a pesar de que hoy en día la inteligencia humana ha permitido alcanzar acciones, programas, proyectos, estrategias para conseguirlo. Esta tarde tenemos en el estudio de Detrás de la Noticia, a través de Regeneración Pluralidad, Regeneración Televisión, al ingeniero Miguel Álvarez Sánchez. Él es un mexicano altamente distinguido en materia de ingeniería hidráulica, originario de la ciudad de Querétaro. Ingeniero, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Alfredo, un gusto estar aquí con ustedes y muchas gracias por el espacio. Alejandra, un gusto, muchas gracias. Hola, buenas tardes, es un gusto recibirlos nuevamente en este episodio de Detrás de la Noticia. Ya como lo comentó Alfredo, tenemos a un mexicano extraordinario que está haciendo cosas muy interesantes para tratar de reducir el problema del agua que lamentablemente cada día se acrecenta. Y por eso queremos iniciar esta entrevista sabiendo un poquito más de la trayectoria del ingeniero, para que ustedes lo conozcan y se interesen en este tema para poner manos a la obra y no dejar que corra más tiempo y que este problema siga creciendo. Ingeniero, por favor, ¿le puede comentar a nuestra audiencia acerca de su trayectoria? Sí, con gusto. Yo soy egresado de la Universidad Autónoma de Querétaro en el área de Ingeniería Civil. Posteriormente, al terminar la carrera, obtengo una beca por parte del gobierno de Japón a través del Ministerio de Educación japonés para estudiar en la Universidad de Kioto, en Japón también en la Facultad de Ingeniería. Originalmente estaba yo en el área de mecánica de suelos y al final de mi estancia derivamos un poquito en el área de geofísica y geohidrología dentro de la misma facultad. Ahí nos dimos cuenta de que se estaba desarrollando y se estaba aplicando con mucho éxito la técnica de las presas bajo tierra. Entonces me interesé mucho, logré participar 3 semanas en la construcción de la segunda presa que se hacía en Japón, con el objeto de dejar descansar los barcos que llevaban agua a una isla diariamente a la población, porque ellos valoran mucho la cuestión de la comida y ellos son pescadores, siguen siendo pescadores, ¿no? Entonces proveen el alimento a la isla principal, a Honshu, donde está Tokio, y es por eso que deciden ayudarlos haciendo esta presa bajo tierra. Yo pensé que era una técnica muy importante, muy aplicable para México, en virtud del alto porcentaje de territorio que es pues semidesértico y desértico, ¿no? Principalmente del centro hacia el norte del país, ¿no? Entonces pensé que se podía aplicar mucho, y hoy estoy aquí en Oaxaca y he estado en varios estados también del sureste de México, en donde veo con mucho agrado que también se puede aplicar esta tecnología en pro y en favor de el mantener el agua de manera sustentable a través de la aplicación de las presas bajo tierra y proveer agua a 3 áreas importantes, que son las personas, nosotros, los seres humanos, la agricultura, que también es algo muy importante, y en estados costeros, que México tiene aproximadamente 11,000 kilómetros de costas. Oaxaca es uno de los estados que tiene una buena cantidad de costas. Más de 500 kilómetros en el Pacífico. Muy importante esa cantidad. Ayudar en la contención de la intrusión salina, ¿no? Esta tecnología también puede ayudar un poco en eso, en la prevención o en ayudar a que este fenómeno que afecta millones de hectáreas en todo México en las costas, pues también se vaya amortiguando, se vaya reduciendo poco a poco. Hemos
Bueno, participé en la Universidad Autónoma de Querétaro, 15 años, lo dejé, hicimos empresa, estuvimos trabajando haciendo infraestructura en 23 estados de México, y de 10 años para acá, 8 en particular, pues nos hemos dedicado al 100% a las presas bajo tierra, ¿no? Entonces, tal suerte que pues ahora en la pandemia escribimos un libro que presenté aquí a Alfredo el sábado, y hemos estado participando y platicando, promoviendo este tema de presas bajo tierra, ¿no? ¿En qué consiste el proyecto de presas bajo tierra, ingeniero? Porque a mí me retrotrae a la sabiduría milenaria de las culturas mesoamericanas con las famosas ollas de agua. Es algo semejante, nada más que más modernizado, con mayor tecnología. Sí, claro. Es natural que la tecnología ha avanzado desde los orígenes de las presas bajo tierra que se dan con los romanos. En varios países de la tierra hay presas bajo tierra, sin embargo son muy poquitas las que hay. Se necesitan millones de presas bajo tierra en todo el mundo, pero hay muy poquitas en diferentes países, pero son muy pocos países y muy pocas las presas que se construyen. En Oaxaca y efectivamente en México existían esas formas de captación y control de agua, ¿no? Las presas bajo tierra no son otra cosa más que estructuras impermeables que se colocan en un estrato permeable, que es donde puede fluir el agua, debajo de la tierra, debajo del nivel cero de la tierra. Ahí se coloca la barrera que detiene el flujo del agua, lo hace ascender y en consecuencia lo controlamos. Al tenerlo controlado ya podemos utilizarlo ya sea para agricultura o para uso humano, ¿no? Son estructuras simples, pero nosotros estamos trabajando no con agua superficial, que es la que vemos cuando llueve, que corre, que se contamina, que se pierde y viaja directamente al mar, que es su ciclo natural. Ni la subterránea. Estamos trabajando nosotros con un agua intermedia que se da después de que baje el nivel hacia la época de estío, ¿verdad? Y esa agua que queda fluyendo debajo de la tierra, técnicamente se llama agua subsuperficial. Nosotros con esa agua es con la que hemos venido trabajando las presas bajo tierra y aprovechar esos grandes caudales de agua que ofrecen muchas ventajas, ¿no? La temperatura del agua se conserva fresca, no se contamina, no se evapora, que es un fenómeno muy importante, porque en las presas sobre tierra hay lugares en México que llegan a perder hasta el 70% de su volumen al año, ¿no? Principalmente lugares del norte, en el altiplano, muchos lugares donde hay sequías prolongadas y mucho viento, entonces se pierden grandes volúmenes de agua. Y esas son, empezamos con eso, algunas diferencias de presas sobre tierra respecto de las presas bajo tierra. Sí, con lo que ha comentado hasta el momento, ingeniero, presentan mucho más ventajas tener presas subterráneas. ¿Cuál es uno, dentro de los muchos motivos que deben de existir, que no se ha implementado, ya sea por parte del gobierno estatal, municipal, federal y también de los ciudadanos, este tipo de presas? ¿Y cuáles son los beneficios a comparación de las presas que comúnmente conocemos en ejemplos más específicos? Es decir, ¿no? Tal vez con la presa subterránea podemos obtener un garrafón de agua a la semana y en comparación de una presa normal que nos abastece solamente de medio garrafón durante un mes. ¿Nos puede explicar, por favor? No, pues son varias las ventajas y las diferencias. No, la primera es que, como acabamos de mencionar ahorita, en una presa bajo tierra se trata de ubicarla en lugares en donde la recarga, la entrada de agua a la presa es constante. Entonces se da agua de manera constante por 24 horas, 365 días del año. Ahí no hay diferencia entre un pozo y una presa sobre la tierra.
es más difícil que se contamine. Y siempre procuramos que no esté en contacto con el hombre, porque el hombre es el principal contaminador, ¿no? Entonces nosotros, así es, sí. Cuando nosotros podemos, por cualquier medio, nosotros aislamos estas estructuras para que no tenga acceso el hombre, porque sí es muy riesgoso, ¿no? Una colilla de cigarro tirada simplemente son 50 litros de agua perdidos, y así podemos ir mencionando muchísimas cosas. La evaporación, lo acabo de decir ahorita, diferencias abismales entre prácticamente cero evaporación y hasta 70% de evaporación. No hay contaminación, se puede utilizar el lugar donde se construye la presa, se puede utilizar como se venía haciendo sin problemas, ¿no? Y en una presa sobre tierra hay una invasión, hay una agresión a tierras, hay una invasión a superficies a veces cultivables, muchas veces habitadas. También la construcción de presas sobre tierra cada día está más limitada, porque cada día en todo el país y en el mundo se tienen menos lugares para construir las presas. Y se tiene una mayor reacción de las personas a que sus tierras se vean invadidas o que sus ciudades pues queden bajo tierra, ¿no? O poblados. Y así podemos enumerar varias diferencias entre uno y otro. Las calidades del agua. La calidad de agua que nosotros entregamos siempre debe de pasar la norma 127 oficial mexicana. Y el agua que se entrega en las presas es más susceptible de ser contaminada. Siempre tratamos de que estos sistemas de presas bajo tierra sean sistemas SAS. ¿Qué quiere decir SAS? Que son sistemas sustentables, autónomos y sostenibles. Sustentables porque no hacemos daño a la naturaleza. Tal y como vemos el lugar donde se construye una presa, así mismo vuelve a quedar. No hacemos mayor daño. Por el contrario, ¿no? Es un beneficio y empieza a fluir, el agua ya empieza a ser aprovechada. Y hay humedad, y hay vegetación, sí. Empieza a haber una serie de bondades y se empieza a crear un círculo virtuoso, efectivamente, Alfredo. El segundo es autónomo, no requiere, en la mayoría de los casos hemos tratado de que no requiera la mano del hombre, que no haya necesidad de que una persona lo esté operando, etcétera, etcétera. El sistema de presa bajo tierra, lo aclaro, porque una vez que llega el agua a un tanque o a una distribución, obviamente interviene ya una ingeniería normal y hay que operarla, hay que distribuirla, hay que hacer una serie de cosas. Energía eléctrica y demás. Todo eso ya, pero es después de que el agua ya está controlada y garantizado su abasto. Y garantizado su abasto. Y sostenible, pues porque no cuesta. O sea, la inversión es única, calculamos que más o menos puede durar de entre 80 y 90 años, y su amortización en todos estos años, pues es prácticamente... De centavos. Sí, acaba siendo, el valor por persona acaba siendo de centavos. Entonces, el sistema se vuelve sustentable, autónomo y sostenible. Es lo que nosotros tratamos de que sean las principales diferencias con sistemas de agua sobre tierra. Sin embargo, cabe aclarar que nosotros no estamos en contra ni de los pozos, ni de las presas, ni de nada. ¿Por qué? Porque hay muchos lugares que la naturaleza permite hacer uno, otro u otro. O y los además, tres complementariamente. O los tres. Y gracias a las presas y a los pozos, hoy estamos platicando aquí, tenemos que valorarlo, también tenemos que ser correctos y decir que bueno, porque gracias a ello, haya sido como haya sido, estamos hoy platicando y bien, con el agua disponible, ¿no? Entonces, yo creo que esas son algunas de las cosas que se pueden mencionar respecto de un sistema y de otro sistema. Las diferencias pueden ser abismales, en tamaños, por ejemplo. Una presa bajo tierra puede ser 30, 40, 50, 400 metros de largo, 500 metros de largo. Y una presa sobre tierra puede tener muchas dimensiones, una dimensión muy grande, inclusive en su vaso de almacenamiento. Y nosotros, en el almacenamiento para el aprovechamiento, solamente calculamos
tener un aprovechamiento de 2 días para uso humano. ¿Sí? O sea, solamente 2 días, si se llena el almacenamiento, fluye el agua por la cortina y sigue haciendo lo que hizo durante toda su vida, ¿no? Entonces, por eso también nos atrevemos a decir que es sustentable, porque nosotros no bloqueamos al 100% el paso del agua, para nada. Sigue su flujo y solamente retenemos el aprovechamiento con la consigna técnica de que su recarga sea constante, constante y constante. Es como funciona. Ingeniero, para la construcción de esta alternativa de solución al abasto de agua, se requieren ciertas características geológicas, geográficas, por ejemplo, cuencas, la parte alta de cuencas de ríos, o qué características físicas y geológicas. Sí, ahorita me viene a la mente el último concepto, porque es creo que el más importante. Debido a la contaminación que existe en México y en las partes bajas de las cuencas, entonces es debido a eso que nosotros hemos estado ubicando las presas bajo tierra en las partes altas, que nos ofrecen una menor contaminación. Ese es uno de los primeros motivos. Ahora, ya a detalle, pues tenemos que cuidar que no haya panteones arriba, que no haya, arriba del flujo, arriba de la presa, que no haya descargas de químicos, agroquímicos, que no exista una superficie permeable abajo, si no queremos tener agua para la recarga de los mantos acuíferos. Si queremos tener agua para los mantos acuíferos, hacemos la presa y como esto es permeable y se va hacia abajo, se van a estar recargando. Esa es una de las funciones. Si no queremos eso, entonces geológicamente tenemos que buscar el basamento impermeable para que el agua se cuide, se almacene, se controle y se entregue a la gente, ¿no? Entonces, esas son también algunas de las características, entre muchas otras, ¿eh? O sea, enuncio en el libro aproximadamente 36, 37 características que son muy importantes. Claro. La ubicación en cuanto a la altura es importante para que trabaje por gravedad y abajo el aprovechamiento sea sustentable, autónomo y sostenible. Entonces, y así podemos enunciar, pues sí, casi 36 características que son muy importantes para la ubicación, que es lo fundamental en una presa bajo tierra, ¿no? Claro. Se estudian también las condiciones de recarga, ¿no? O sea, no podemos ubicar una presa que queremos que sea de abasto continuo en una zona donde no va a tener ingreso de agua constantemente, ¿no? Entonces también eso se tiene que estudiar. Si en el lugar propuesto no da, bueno, pues habrá que moverla, abajo o arriba. Y así nos vamos analizando cada sitio y cada proyecto para que realmente lleguemos a un proyecto ejecutivo correcto y eficiente y que funcione sin ningún problema, ¿no? Pero sí son muchas características las que hay que evaluar. Si las presas subterráneas son una alternativa con SAS, ¿no? ¿Cómo lograr que los gobiernos se interesen y los ciudadanos también colaboren para dejar que este proyecto pueda realizarse? Creo que una de las cosas, y disculpe, creo que fue la pregunta anterior, una de las cosas más importantes es hacer esto que estamos haciendo. Por eso yo les agradezco la oportunidad. Porque al ser una innovación que está patentada, que tiene la patente 347027 de México en el área de geohidrología, no es fácil que se entienda o que se acepte algo nuevo si no se conoce o no se entiende. Así es. Entonces, para mí ha sido el reto más importante, ha sido darlo a conocer y ser escuchado para poder explicarlo y decirles, mira, funciona. Aquí tenemos algunos casos en México, hay muchos casos en el extranjero, vamos a hacerlo, vamos a apoyarnos, ¿no? O sea, México, de acuerdo a cómo estamos ahorita trabajando, la necesidad es tan grande como que yo considero que más de 150,000 comunidades, 150,000 presas bajo tierra se requieren en este país. ¿Qué hace falta? Pues sí, que se conozca, que gente inteligente, con un buen sentido común,
con apertura para escuchar, con un criterio adecuado, con la humildad para hacerse asesorar, escuchen y llevarlos a los lugares donde esto está funcionando para que se convenzan y puedan de alguna manera replicarlo. Creo yo que lo que ha faltado, aunque ya llevamos 8 años, Alexandra, en esto, ha faltado todavía más difusión, más conocimiento. Y en este caso en particular, como empezamos hace 8 años, sí empezamos con mucho entusiasmo hasta que inició la pandemia, y la pandemia nos vino a detener, ¿no? Claro. Y lo que hice yo colateralmente a Presas Bajo Tierra, pues fue hacer el libro, ¿no? O sea, dije, bueno, no puedo detenerme, algo tengo que hacer. Entonces me puse a escribir el libro y sigo, ahora que ya podemos, vuelvo a seguir promoviendo, Claro. tocando puertas y haciendo esta apertura, ¿no? O sea, hemos tocado puertas ya por 8 años, Alexandra. Y ahí vamos. ¿Qué ha faltado? Respuesta, ha faltado, no sé si más necesidad de agua, no sé qué más haya que pueda yo decir. Voluntad política por parte de los 3 órdenes de gobierno, porque representa una alternativa de solución real. Sí, esa voluntad es muy importante, Claro. y el reto de lograrla es todavía más importante. Por ¿no? supuesto. Y Entonces, ahí entramos en sí. juego los Sí. ciudadanos, la población en general y de manera especial los medios de comunicación. Sí, por eso yo valoro mucho, por ejemplo, estas pláticas, estas oportunidades, porque permiten explicar que Así existe es. algo nuevo, ¿no? Claro. Que existe algo que está funcionando, que le ha dado agua a algunas personas en este país en condiciones, créanmelo de verdad, muy difíciles de vida, ¿no? No tanto aquí en el sureste, sino del centro hacia arriba, las condiciones son muy severas, muy severas. En el propio estado de Querétaro, ¿no? En Querétaro tenemos un par de ejemplos que están, que funcionan, ¿verdad? Y que han sido ya, objeto de un progreso muy interesante en esas comunidades, ¿no? ¿Dónde están ubicados esas presas? ¿En Sí, Querétaro? la primera, la número 1, se hizo en una comunidad que se llama Charape de los Pelones, está exactamente en los límites con Guanajuato, rumbo hacia San Miguel de Allende. Y la segunda está en la Sierra Gorda, la número 5, en un ejido que se llama El Pilón, en el municipio de Peñamiller, en el estado de Querétaro. Son las dos que están ahí en Querétaro funcionando, y han sido de verdad un buen ejemplo, un buen ejercicio de trabajo, ¿no? De que esto pues sí puede funcionar. Por ejemplo, en El Pilón, como en la Sierra Gorda, tuvieron un par de años sin lluvia, ¿no? Porque es algo que aquí es totalmente impensable, ¿no? En Oaxaca. Pero allá no, allá tuvieron 2 años secos, sin lluvia. Y afortunadamente, hace un par de meses que estuve ahí, me comentaron que nunca dejó de salir el agua para el uso de la comunidad del Pilón. Bendito Entonces, sea Dios. me vine muy contento, muy Claro. satisfecho, y por eso lo participo hoy aquí con ustedes, ¿no? Excelente. Tienen ya aguacates, tienen un poquito más de animalitos, tienen ya baños en sus casas, en fin, todo lo que significa el agua, ¿no? Progreso y desarrollo. Exactamente, eso significa el agua. Eso es lo que tenemos ahorita ahí en el Pilón. Es un ejemplo bonito. Claro. Hace rato comentaba, ingeniero, acerca de un libro que redactó en esta pandemia. Háblenos acerca de él, cómo se titula y cuál es su contenido y dónde lo pueden adquirir o leer en línea todos los ciudadanos para que se empiecen a inmiscuir en este tema y no tengamos que llegar a casos lamentables como en Nuevo León, ¿no? Donde veíamos imágenes de gente formada haciendo largas filas, esperando recibir solo una pequeña cantidad de agua, que para una familia promedio mexicana, pues no sirve de mucho. El libro se llama Presas Bajo Tierra en México. Son 7 capítulos. En los 7 capítulos doy una pequeña introducción, la historia de qué ha sido de las presas bajo tierra en México. Posteriormente empiezo a explicar las partes de una presa, cómo se hacen, qué significa cada una de ellas,
¿A qué profundidades es o no rentable, operable hacer una presa? Posteriormente, digo todos los parámetros y cómo se calculan cada uno de ellos y las fórmulas, la fórmula que equilibra, ¿no?, este sistema debajo de la tierra, basado en la ley de Darcy y la ecuación de continuidad. Posteriormente, en el capítulo 5, explicamos 7 proyectos que hemos hecho aquí en México, y al final, en el apartado de bibliografía, pongo el link para que puedan ver el video de cada uno de los proyectos. Al final, pongo algunas conclusiones y algunas reflexiones, experiencias que hemos tenido en México, en el capítulo 6, y en el 7 ya conclusiones y algunas reflexiones acerca de lo que significa el tener o no tener agua y cómo funciona y cómo puede hacerse o cómo hemos resuelto, nosotros, las presas bajo tierra que hemos construido, cómo hemos ido resolviendo cada uno de los retos que son diferentes todos. Ninguno es igual, no puede ser igual. Y al final del libro, en la última página, solo son 400, digo una frase que siempre he utilizado, ¿no? y digo, a pesar del cambio climático provocado por el hombre, el agua nunca ha ofendido a nadie, y nosotros. Y con eso termino el libro. Sí, el cambio climático es algo muy serio, muy difícil. El libro lo pueden adquirir aquí en Oaxaca con el maestro Antonio González. Aquí creo que no hay librerías Gandhi, pero está en la librería Gandhi a nivel nacional. Entonces se puede adquirir el libro ahí o en nuestras oficinas en la ciudad de Querétaro. Eso es donde podemos adquirir. Y obviamente puede enviarlo a cualquier ciudad del país, ¿no? Sí, con mucho gusto, si nos llaman a la oficina o nos mandan un correo, claro que sí, con mucho gusto se los podemos enviar, claro que sí. Ingeniero, en la vida del ser humano, un elemento indispensable en la búsqueda de la supervivencia, la solución a los problemas que enfrenta, es el dinero, los recursos económicos, financieros. Y en comparación, a grosso modo, entre la inversión que requiere una presa a flor de tierra, ¿no?, y una presa bajo tierra, ¿qué tantas ventajas tiene la presa bajo tierra? Porque se desprende de sus explicaciones que es mucho menor, con mayores ventajas, con mayores fortalezas. Bueno, la inversión es mucho menor en una presa bajo tierra, comparando dimensión contra dimensión. Claro. Vamos a decir, una cortina de 40 metros arriba de la superficie tiene un costo muy diferente a una cortina de 40 metros debajo de la superficie. Debajo de la superficie es menor. Sí. La vida útil mucho menor. Puede llegar a ser hasta un 15%, un 10% del costo de una de las sobre superficie. Otra de las cosas es que la vida útil, que también es dinero, de una presa bajo tierra es mucho mayor a la de una presa sobre tierra, por el simple hecho de que la presa sobre tierra anualmente acepta y recibe los sólidos en suspensión que acarrea de manera natural la lluvia, y al almacenarse en la presa, ahí los deposita. Se asolva. Se asolva, ese es el término, se asolva. Y acá no, acá el agua sigue corriendo sin elementos en suspensión y con una gran ventaja de pureza y sobre todo, vuelvo a insistir, en el tiempo, que si nosotros transformamos el tiempo en dinero, la diferencia se hace todavía más grande respecto de una presa sobre tierra, ¿no? Qué interesante, ingeniero. Le agradecemos que haya aceptado la invitación y dejamos abierta la posibilidad de continuar platicando, informando, buscando concientizar a nuestros televidentes
porque hay una excelente noticia que queremos compartir con ustedes y que en su momento el ingeniero de viva voz, Dios mediante, tendrá oportunidad de hacer personalmente. Ha concluido ya, hasta donde sabemos, el proyecto de la primera presa bajo tierra para Oaxaca. Sin pecar de indiscreto, algún detalle que pueda comentar al respecto y estimar en qué tiempo pudiera iniciarse la construcción de esta primera presa. Sí, sin pecar en discreto. Sí, le voy a decir que es en la cuenca de Río San Felipe. En la parte alta de la cuenca del río San Felipe. En la parte alta de la cuenca del río San Felipe. Sí. Excelente noticia. Que está dentro de la cuenca del río San Felipe. Claro. La parte alta, por las razones que habíamos comentado. Así es. Y que esperamos que muy pronto se pueda iniciar la construcción, ¿verdad? La cual consideramos nosotros no va a durar más de 6 meses, ¿no? Entonces, creemos que puede ser un buen beneficio. Las personas que han estado promoviendo este proyecto de manera desinteresada y con un gran cariño que yo noto hacia su tierra, Oaxaca, ¿no? Hacia rescatar el corazón de Oaxaca a través del río San Felipe, y que además, dicho sea de paso, me parece muy factible, Alfredo. Creo que es algo muy positivo y que sí se puede lograr. Con una conjunción de esfuerzos, de criterios, de buenas voluntades. Así es. Creo que se puede llegar a eso, y a que si llegase a existir algún problema de agua en Oaxaca, se pueda revertir de alguna manera, ¿no? Creo que es sumamente positivo, Alfredo. En este sentido, queremos hacer un público reconocimiento a la extraordinaria labor, en este sentido, de promover la construcción de las presas bajo tierra, de la maestra Beatriz Cesarte Pesqueira, desde la Asociación por el Rescate de la Calzada Porfirio Díaz, y del licenciado Antonio González Roser, que desde la Asociación por el Rescate del Río San Felipe están promoviendo esta alternativa de solución tecnológica para abastecer de agua de manera permanente a los habitantes de la capital oaxaqueña. Nuestro público reconocimiento a ellos, al igual que para usted, ingeniero, agradeciendo de manera especial a usted su presencia en Detrás de la Noticia Televisión por Regeneración Pluralidad, reiterando la invitación permanente para que cuando tenga oportunidad de estar nuevamente en Oaxaca, pues podamos seguir platicando y dar a conocer los avances del proyecto para la construcción de la primera presa bajo tierra en Oaxaca, pero también en otras entidades del país, porque el problema es general. Sí, es general y es mundial. Así es, pero hay soluciones, gracias a Dios, sí, y gracias a la ciencia. Soy Alfredo Martínez de Aguilar, al lado de Alexandra Martínez de Aguilar, en este programa Detrás de la Noticia Televisión por Regeneración Pluralidad. Agradecemos, como siempre, la generosidad del espacio de nuestro director general, el licenciado Raúl Castellanos Hernández. Hasta la próxima.